Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Vamos a continuar hoy con el libro de los Hechos en su capítulo 16, desde los versículos 11 al 21. Vamos a hablar de una historia sobre dos mujeres. Déjame contarte que casi 100 años atrás, la ciudad flotante se hizo a la vela en su primer travesía desde Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York. Era la embarcación más lujosa que el hombre había construido. Debido a su doble casco y a sus 16 compartimentos herméticos, era considerada como indestructible. Era domingo, 14 de abril, cuando el Titanic alcanzó los campos de hielo del Atlántico Norte. A las 23 horas, la tripulación divisó delante de ellos un iceberg del tamaño de una montaña. Órdenes frenéticas fueron dadas para timonear el sólido crucero a fin de evitar una colisión. Tuvieron éxito. En contraste a la creencia popular, el Titanic no colapsó de frente contra un iceberg. Pero eso fue una desgracia, porque el hielo debajo de la superficie del agua trató el casco de la embarcación igual como lo hace la manteca tibia al ser cortada por un cuchillo. El hielo rebanó una abertura que no fue mayor de 63 centímetros de ancho, pero de más de 90 metros de longitud. Eva Hart tenía 7 años en ese momento. Había sido recientemente entrevistada por Bob Gardner en un artículo que leí. Ella habló del horror de esa noche cuando ella y su madre se encontraron entre los afortunados que lograron subir a uno de los tan solo 20 botes salvavidas. ¿Por qué tener botes salvavidas cuando eres indestructible? Su padre fue dejado atrás. Eva habló sobre cómo se manifestó el temperamento de cada persona. Algunos fueron valientes. La mayoría de los hombres y de los varones adolescentes ayudaron a las mujeres y a los niños a subirse a los botes cuando se dio la orden que solo las mujeres y los niños podían subirse a ellos. Sin embargo, algunos hombres se escabulleron hacia los camarotes y se vistieron con ropa de mujer a fin de subirse a un bote salvavidas. El Titanic se hundió cobrando más de 1.500 vidas. Lo trágico, aunque no se cuenta con frecuencia esta historia sobre esa noche, involucra a otra embarcación que se encontraba a menos de 32 kilómetros de distancia del Titanic. La embarcación era el Californian, y podría haber rescatado a muchos, si no a todos aquellos que pronto se ahogaron en las aguas heladas. Pero ninguno estaba escuchando en el Californian porque el operador de la radio se había quedado dormido mientras cumplía con su deber. Como resultado de eso, la ayuda no vendría hasta que fuera demasiado tarde como para solo salvar a unos pocos. Aquel que podría haberlos rescatado nunca escuchó sus gritos pidiendo auxilio. En Hechos, capítulo 16, un grito de auxilio llegó a través del mar Egeo desde Europa. Europa era un continente oscurecido por el salvajismo y era gobernado por los bárbaros, quienes vagaban por los bosques de Alemania ahogándose en la idolatría. Desde ese continente llegó un grito de auxilio que llegó hasta las costas de Asia Menor. Sin embargo, este grito de socorro fue oído. El hombre de Macedonia se le aparece en una visión a Pablo en el versículo 9. Está parado y rogando ante Pablo, diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa y ayúdanos». Es un SOS espiritual, como una señal de fuego disparada en la oscuridad de la noche. Pablo recibe esta visión de parte de Dios y se da cuenta inmediatamente que Dios quiere que él vaya para formar parte de un equipo de rescate que se dirija hacia Europa. Leamos, por favor, desde el versículo 10 al 13 de Hechos capítulo 16. Por favor, busca en tu Biblia Hechos capítulo 16, versículos 10 al 13, donde dice la palabra de Dios: «Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Hasta allí la lectura solamente. Estos versículos, dicho sea de paso, nos dicen mucho sobre la condición espiritual de Filipos. La ley judía requería el establecimiento de una sinagoga en cualquier ciudad o pueblo donde hubiera, por lo menos, 10 hombres judíos. El hecho de que el lugar de oración estuviese junto al río, al aire libre, revela que había menos de 10 hombres judíos fieles al Dios de Israel en toda la ciudad de Filipos. Más aún, una vez que llegaron al lugar de oración, ni siquiera había hombres presentes, solo se habían reunido las mujeres. Esto le envía un fuerte mensaje a Pablo, quien una vez fue un fariseo, y a su actitud sobre el género femenino. Es significativo que las primeras personas a las que Pablo predicó en Europa fueron mujeres. Parece, como dijo sutilmente J. Vernon McGee, el hombre de Macedonia era en realidad una mujer. Debes comprender que en esa cultura no se les ministraba a las mujeres con las escrituras de la manera como se hacía con los hombres. De hecho, los rabinos de la época de Pablo escribieron: «Es mejor que las palabras de la ley sean quemadas antes de que sean entregadas a una mujer». Hasta eso llegaron. Los fariseos se levantarían cada mañana y orarían así como el mismo Pablo lo habrá hecho cuando era un fariseo. «Señor, te agradezco que no nací gentil, ni esclavo, ni mujer». ¿Qué fue lo que cambió la actitud de Pablo hacia las mujeres? Nos podemos preguntar. ¿Sabe qué? El Evangelio de Jesucristo. Más adelante Pablo escribiría abiertamente sobre su aprecio hacia las mujeres que tal fielmente sirvieron al Señor junto a él. Nuestro país, el cual está saturado por el Evangelio, ha dado el rol de la dignidad y del respeto hacia las mujeres. Solo compáralo con otros países que no tienen el Evangelio, en donde las mujeres son esclavas y bestias de carga. Cuando Pablo llega a Europa y baja hacia el río, no reempaca sus bolsos y se aleja cuando descubre que su audiencia estaba compuesta solo por mujeres, como cualquier fariseo o rabí hubiese hecho. En cambio, él entrega el Evangelio. El Evangelio había cambiado la visión de Pablo sobre las mujeres. Ahora se les da a ellas la misma oportunidad que a los hombres de escuchar las maravillosas verdades de las nuevas revelaciones de Dios. ¿No es fascinante que mujeres, y no hombres, se convirtieran en la primera audiencia del apóstol Pablo al llegar a Europa para desparramar el Evangelio? Lo primero que sobresale en este pasaje es que el apóstol Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Observa el versículo 14 de Hechos, capítulo 16, en su primera parte. Dice la palabra de Dios: «Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo». Hasta ahí la porción. Ahora se nos dan algunos detalles sobre una de las mujeres de esa reunión de oración. Primero, se nos dice sobre su profesión. Debes entender que su trabajo era tan lucrativo como cualquier empresario exitoso de nuestro país. Tener la habilidad para vender lino fino que había sido teñido de púrpura era como ser el dueño de la patente del microchip para las computadoras más sofisticadas. La tintura púrpura se obtenía de la secreción de los mariscos. Aproximadamente 8.000 mariscos eran requeridos para poder producir 1 gramo de tintura púrpura. Por lo tanto, la tela púrpura era lo máximo en la vestidura. Las vestiduras de púrpura eran usadas por los emperadores. Cada senador romano usaba una vestidura blanca decorada con una tela púrpura. Los ciudadanos adinerados vestían ropas púrpuras como prueba de su bienestar económico. Lidia era la mediadora, la intermediaria en esta operación que comenzaba en la costa y hacía todo su recorrido por Europa. Ella era tremendamente adinerada, como lo veremos cuando se nos cuenta que tenía la posibilidad de invitar a 4 hombres y a sus criados a hospedarse en su propiedad, con comida y comodidades como para satisfacer sus necesidades. El texto también nos informa que ella era una adoradora de Dios. En otras palabras, ella, una gentil, había abandonado la idolatría de sus compatriotas. Ella había escogido seguir al Antiguo Testamento y su introducción sobre Jehová, el Dios único y verdadero. Siguiendo ahora con el relato, vamos a ver una historia de conversión y compromiso.
Ahora la última parte del versículo 14 nos dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta ahí la porción de la palabra. El tiempo verbal nos informa que esto sucedió a lo largo de un periodo de tiempo. No escuchó solamente a Pablo una vez, sino en varias oportunidades. Dios abrió su corazón con cada nuevo mensaje hasta que finalmente respondió por fe. Este es un maravilloso versículo sobre la soberanía de la gracia de Dios. Él está tomando a una persona que está muerta en sus delitos y pecados y le está dando el milagro de una conciencia que es despierta. La habilidad de creer en el Evangelio no fue generada por ti mismo. Tú estabas muerto y una persona muerta no puede generar nada. Fue generado por Dios. Y la prueba de esa generación sobrenatural es que tu corazón respondió ante el Evangelio. Este versículo nos cuenta que antes de que Lidia creyese, Dios estaba detrás de ella haciendo que abriera su corazón a fin de que ella pudiera creer. Mi amigo, si tu corazón no responde a la palabra de Dios, si no hay ningún impulso dentro de ti que encuentre interés en las palabras dichas por Pablo, las Sagradas Escrituras, si puedes tomar a Dios o dejarlo, si puedes ir a una iglesia o dejar de ir, si no hay ningún sentido de obligación para servirle y honrarle, podrías estar realmente muerto espiritualmente. Deberías sentirte lo suficientemente asustado como para ponerte de rodillas y rogarle a Dios que realice un milagro de regeneración, porque no tienes ninguna señal de vida espiritual. Ahora observa la primer parte del versículo 15, donde dice, y cuando fue bautizada y su familia. Ahora, vamos a detenernos en este punto. Hay algunos que ven niños en esta frase. Si ves a un bebé siendo bautizado en este pasaje, puedes leer entre líneas mucho mejor que la mayoría de los predicadores que conozco. El término familia podría referirse a sus criados y a su personal. De hecho, si quieres discutir desde el silencio, podrías decir que ella ni siquiera estaba casada. No existe ninguna mención del Señor de Lidia, y ciertamente ninguna mención sobre niños. Debido a que el bautismo, o bautizo, o inmersión, es el paso público de la obediencia y la identificación con Cristo y con su iglesia. Y ya que el mismo Jesucristo lo mandó a sus discípulos que lo hiciesen en Mateo capítulo 28, lo que da a conocer es que su familia había creído también en el mensaje del Evangelio que Pablo entregó. Este argumento, también sacado del silencio, es por lo menos consistente con otra escritura. Veamos, no solamente aquí a través de la palabra de Dios, una historia de conversión y compromiso, sino también una historia sobre una cálida bienvenida. Miremos el resto del versículo 15, donde continúa diciendo, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí la porción de la palabra. Dicho de otra manera, si han sido capaces de determinar que me he comprometido ante Jesucristo, por favor, usen mi casa para asentar su ministerio. Permítanme que mis recursos laborales sean usados para promover el Evangelio de Jesucristo. Me resulta interesante que esta mujer estaba deseosa de conectar su éxito laboral con la propagación del Evangelio. Su casa, la cual era la oficina central de su próspera corporación, se convirtió en parte del ministerio de Pablo. ¿Dónde hoy en día está el presidente de una compañía, el propietario de un negocio, el gerente de una compañía que tenga el propósito de que parte de sus beneficios corporativos sean dados a su iglesia y ministerio con la idea de que su compañía pueda promover financieramente el Evangelio a través de las ganancias anuales? ¿Dónde están? Lidia vio la conexión y su negocio se convirtió en la base de operaciones para alcanzar a Filipos con el Evangelio. Quizás su familia se extendió entre nosotros mientras que Dios nos bendice. Ahora, lo que sigue nos presenta a otra mujer involucrada en un negocio lucrativo. Sin embargo, esta vez su negocio está involucrado con el mundo del más allá. Literalmente con el mundo de los demonios y de la adivinación. Vamos a ver una historia de esclavitud espiritual. Estuvimos viendo diferentes historias.
una historia de conversión y compromiso, una historia sobre una cálida bienvenida, pero ahora veamos una historia de esclavitud espiritual. Sigamos con el versículo 16, donde dice la palabra de Dios así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hasta ahí la porción. Muchos expositores creen que sus amos eran en realidad sacerdotes del cercano templo de Apolo. Me uniré a ellos. La razón para dicha conclusión es la palabra adivinación. Proviene de la palabra griega putona, la cual, transliterada, nos da la palabra pitón. El espíritu de adivinación puede también ser traducido como el espíritu de Pitón. Esta religión particularmente formaba parte de la mitología griega. Las historias varían. Algunos dicen que Apolo mató a la Pitón que alguna vez custodiaba el famoso santuario de Delhi. Otros cuentan la historia diciendo que la serpiente al final vivió y que Apolo, el dios de la profecía, habló a través de la serpiente prediciendo el futuro. En conclusión, sabemos que las sacerdotisas de Apolo, cuyo simbolismo incluía a una serpiente, eran supuestamente capaces de predecir el futuro. Es fascinante recordar que la primera criatura que supuestamente dijo el futuro fue la serpiente en el jardín. Fue el vocero de Lucifer quien predijo a Eva que si ella comía de la fruta que Dios había prohibido comer, ella no moriría, sino que se haría tan sabia como Dios. Como el corazón tiene hambre del conocimiento del futuro, cualquiera en los días de Pablo que era considerado capaz de decir el futuro, era considerado como si fuese realmente guiado por la Pitón, guiado por la serpiente. Pero seguimos con historias. Vamos a ver una historia de una encallecida corrupción. Ahora observa lo que ella está haciendo en el versículo 17. Dice la Biblia: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Tal vez alguien se pregunta, ¿qué hay de malo en eso? Parece como una publicidad gratuita. ¿Por qué molestaría a Pablo? Bueno, pon desprecio en tu voz y un tono cínico en tu rostro, y luego dilo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Sí, de verdad. Ahora, quita la expresión despectiva y di la última frase: Escúchenlos, les están proclamando el camino de la salvación. Nada podría estar más lejos de la verdad. No era una forma para agregar a los numerosos caminos de los idólatras griegos. Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Nadie sería salvo a menos que viniera Jesucristo. Ella está corriendo por todas partes diciendo: ¡Hey! Ellos tienen otro camino. Necesitan agregar el camino de ellos a los de ustedes. Finalmente Pablo había tenido suficiente. Continuemos con los versículos 18 y 19. Dice la Biblia: Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí la porción de la palabra. Lucas utiliza su seco sentido del humor en el versículo 18, cuando dice que el demonio salió, o literalmente murió. Utiliza la misma palabra en el versículo 19, cuando dice que sus amos vieron que la esperanza de sus ganancias también se habían ido o se habían muerto. Todo estaba bien hasta que Pablo y Silas se pasaron de la raya. Estos hombres fueron perturbados solo luego que sus ganancias murieron. Pero como aplicación vamos a ver un estudio en contraste. Echemos una cuidadosa mirada a esta historia y saquemos una aplicación al hacer un contraste entre estas dos historias, quienes fueron guiados por el Espíritu y aquellos que fueron guiados por la serpiente. La tabla que se encuentra aquí delante de mí que quiero mostrarles, les mostrará estos contrastes y luego discutiremos cada uno de ellos. Por ejemplo, imagínate una tabla donde a tu izquierda están aquellos que son guiados por la serpiente, a tu derecha aquellos que son guiados por el Espíritu. Debajo de la tabla a la izquierda
donde están aquellos que son guiados por la serpiente, tenemos que tienen una ceguera hacia el significado espiritual. En segundo lugar, se aferran codiciosamente sin importarles lo que hacen con los demás. En tercer lugar, cubren engañosamente sus motivos verdaderos. Y en último lugar, tienen su ciudadanía y lealtad en la tierra. Pero en la tabla hacia la derecha, aquellos guiados por el Espíritu Santo demuestran una aceptación hacia la verdad. En segundo lugar, ejemplifican compartiendo por el bien de los demás. En tercer lugar, tienen una honesta confesión ante otras personas. En último lugar, tienen su ciudadanía y lealtad en los cielos. Aquellos que son guiados por la serpiente tienen una ceguera hacia el significado espiritual. Déjame explicarte un poco esto. Aquellos guiados por la serpiente tienen una ceguera hacia todo lo que significa espiritual. Imagínate el significado de esta demostración. Pablo está ejerciendo poder sobre Apolo y sobre una forma de religión, y estos hombres nunca paran de preguntar: ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién es este Jesucristo que mencionan? Obviamente, tienen más poder que nuestro Apolo. Queremos saber más sobre él. En cambio, me recuerdan a la vez cuando Jesucristo echó fuera a los demonios del hombre de Gadara y se fueron a los cerdos. Los propietarios de los cerdos se enojaron porque los cerdos se precipitaron al mar. Nunca preguntaron: ¡Hey! ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué no preguntaron? ¿Por qué no vieron el significado espiritual de lo que estaba sucediendo alrededor de ellos? Porque, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero también aquellos que son guiados por el Espíritu demuestran una aceptación hacia la verdad. Es totalmente lo contrario. Como se observó en Lidia, ella soportó la mirada de sus compatriotas mientras caminó hacia el agua, y con una vestimenta púrpura y todo, se identificó con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Pero aquellos que son guiados por la serpiente, en segundo lugar estábamos hablando de que se aferran codiciosamente sin importarles lo que hacen con los demás. Este es el segundo punto de aquellos que son guiados por la serpiente. ¿A quién le importa sobre esta chica? ¿A quién le importa sobre estos extraños? Golpéenlos, arrójenlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque se pasaron de la raya. Nuestra ganancia corporativa, terminen con ellos. En cambio, en contraste, aquellos guiados por el Espíritu Santo ejemplifican compartiendo por el bien de los demás. Lidia dijo: aquí está mi casa, mi comida. Solo puedo imaginar que Pablo, por primera vez en su vida, vivió en el esplendor, rodeado de púrpura mientras era confortado por la hospitalidad de esta querida mujer. Pero en contraste, aquellos guiados por la serpiente cubren engañosamente sus verdaderos motivos. Este es el tercer punto. Aquellos guiados por esta serpiente cubren engañosamente sus verdaderos motivos. Mira los versículos 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Justo como la serpiente, estos seguidores de la serpiente cubrieron sus verdaderos motivos bajo la vestidura del orgullo nacional, preocupados por las costumbres de los romanos, cuando la verdad no era más que una torpe codicia. Sus corazones estaban en sus billeteras, y Pablo había en efecto limpiado sus billeteras. El cristianismo es tolerado hasta que impacta las ganancias del adversario. Luego, ten mucho cuidado. Pero en contraste a esto, aquellos que son guiados por el Espíritu tienen una honesta confesión ante otras personas. Es totalmente lo contrario a lo que vimos anteriormente. Aquellos que son guiados por el Espíritu tienen una honesta confesión ante otras personas. Hace poco tuve una encantadora visita en la casa de una familia australiana, quienes se están haciendo camino a través de nuestra membresía de la iglesia. Estaban hablando sobre sus actividades pasadas en la iglesia bautista en Australia.
Me contaron que los australianos tenían un dicho para algo que es difícil de realizar. De hecho, casi hacía lo imposible. Ellos dicen, eso es más difícil que para un bautista decir una mentira. Yo dije, miren, ahora que están en los Estados Unidos es diferente. Los bautistas son conocidos por sus comidas sobre el suelo. De hecho, la broma es que un bautista cree que para entrar en el cielo debe llevarse un plato cubierto. La deshonestidad es tan desenfrenada en la iglesia de cualquier denominación, es considerada como un alto riesgo por la industria bancaria. Recientemente me senté en la oficina de un gerente de un banco que manejaba mis cuentas, alguien a quien le he prometido décadas de soporte financiero. Le dije, escucha, he oído este rumor de que los pastores y los clérigos se encuentran en un nivel elevado en la escala de riesgo por incumplimiento de préstamos bancarios. ¿Puedes verificar esto? Se sonrojó un poco, rió y dijo, desgraciadamente es verdad. Los ministros son el segundo riesgo más alto, justo debajo de los vendedores de autos. La verdad es que los cristianos a la larga no han levantado ninguna bandera por vivir en Estados Unidos. Una encuesta hecha hace algún tiempo atrás entre los que asistían a la iglesia cuenta que el 40% de los participantes admitió alguna forma de deshonestidad, ya sea haber copiado en un examen, haber llamado para decir que estaba enfermo cuando en realidad no lo estaba, o evadiendo los registros de expensas. Los hijos de Dios deberían ser conocidos por su integridad. Aquellos guiados por el Espíritu deberían vivir como dijo el Señor Jesús, de manera que su sí sea sí y que su no sea no. Jesucristo es la verdad, y aquellos que le siguen deberían reflejar su carácter. ¿Prometiste devolverle una herramienta o un libro? ¿Le dijiste a tu jefe que escribirías ese informe? ¿O que cumplirías con esos deberes? ¿O que acabarías con esa responsabilidad? ¿Prometiste devolverle ese llamado telefónico? ¿Dijiste que orarías o que nos ayudarías o que vendrías a las 19 horas? ¿Dijiste que devolverías el dinero que pediste prestado? Y así lo deberías hacer. Honestamente, no son cosas realmente emocionantes, pero revelan a quién estás siguiendo. Por último, aquellos guiados por la serpiente tienen su ciudadanía y su lealtad en esta tierra. En último lugar, recuerda, aquellos que son guiados por la serpiente tienen su ciudadanía y su lealtad en esta tierra. Filipos era una colonia romana, promovía el estilo de vida romano, le daba a Roma una base fiel en el extranjero y le permitía a Roma controlar las regiones más distantes. Sus colonizadores eran orgullosos embajadores de Roma. Los ciudadanos debían obedecer las leyes de Roma y dar honor al emperador romano. Su lealtad era hacia Roma. Su máxima esperanza era progresar en su reinado. En contraste a esto, aquellos guiados por el Espíritu Santo tienen su ciudadanía y su lealtad en los cielos. Totalmente lo contrario a lo que vimos anteriormente. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios tienen su ciudadanía y su lealtad en los cielos. Pablo escribió en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Moffat lo traduce, «Somos una colonia de los cielos». Me encanta esta expresión. Somos una colonia de los cielos. Aquellos guiados por el Espíritu deberían ser leales al honor de nuestro emperador. Deberíamos propagar el mensaje de los cielos como embajadores leales de Cristo. Nuestras vidas deberían ser el resumen de la honestidad y de la pureza. Nuestro mayor honor será servir en su reino. Tiene que ver con a quién estás siguiendo. En conclusión, en el último capítulo de esta iglesia de los Filipenses, en el capítulo 4, Pablo escribe en los versículos 8 y 9, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En definitiva, esto haced. Escribió esto para los creyentes. Decídete, cristiano.
¿Actuarás como un ciudadano de la tierra o como un ciudadano de los cielos? ¿Serás guiado por el atractivo y fascinante sistema de la serpiente? ¿O serás guiado por la verdad del Espíritu Santo de Dios? Tal vez estás viviendo una vida que no es agradable a Dios. Dios no está guiando tu vida. El Espíritu Santo de Dios no está guiando tu vida. Este es un momento especial, donde puedes pedirle perdón al Señor, rogarle que Él te cubra, Él te guíe, y como dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Debemos cada día en nuestra vida someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Orando a Dios, diciéndole: Señor, en este momento quiero someterme a tu voluntad. Y si has pecado, tienes que confesar tu pecado y volver a someterte a la voluntad de Dios y vivir tu vida de esa manera, sometido completamente a su preciosa voluntad. Te animo, te desafío a que lo hagas en este preciso momento. Te espero para continuar estudiando la maravillosa palabra de Dios aquí en Sabiduría para el Corazón.